¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Les saludo hoy viernes 3 de febrero y bueno, continuamos con el estudio del tiempo con Dios y quiero compartir con ustedes la porción de hoy que se ubica en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 11. Y bueno, la Biblia dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Recordemos que el arca había estado ya en Bet-Semes, pero hubo una situación trágica con los habitantes de Bet-Semes y recordemos que cuando vieron que el Señor había enviado castigo a la gente de Bet-Semes, ellos clamaron y bueno, se pusieron a pedirle a otros pueblos que quisieran llevarse el arca porque ellos ya no podían con ella en relación a lo que estaba ocurriendo. Y bueno, el arca se la llevaron a un lugar que se llama Kiriat Jearim y esos hombres fueron por el arca y la llevaron a la casa de Abinadab y ahí comisionaron a su hijo para que se encargara de ella. Probablemente este varón era levita, ¿sí? Por eso le dieron esa comisión. Pero aquí hay algo más que resalta. Dice, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot, tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal, de Astarot y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Es el primer momento donde vemos ya a un Samuel grande, un Samuel, ya pasaron 20 años, ¿verdad? De este tiempo del arca que estuvo ahí con los de Kiriat Jearim, y ahora aparece ya un Samuel como un líder, como un juez, ¿sí? Y es aquí donde se convierte Samuel en juez del pueblo de Israel, ¿no? De alguna manera no significa exactamente en este momento, pero se nota en la escritura que ya aparece el protagonismo de Samuel como juez de Israel. Y luego ya viene otro aspecto muy importante al ver los filisteos que los israelitas estaban orando en Mizpa y que ya estaban ahí dirigidos por Samuel, se organizaron y decidieron invadir al pueblo de Israel. Y en el versículo 8 le dicen a Samuel, los israelitas, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Y bueno, dice aquí que justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda, los filisteos atacaron a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Vemos aquí tremendamente una experiencia ya de un pueblo que ahora ya se arrepintió de sus pecados y ahora quiere depender de Dios. Dice el comentarista aquí en el tiempo con Dios, hay paz cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Definitivamente, ¿sí? Hay paz. Samuel anima a Israel a crecer en la fe y les dice que deben desechar a los ídolos para servir solo a Dios y el pueblo de Dios lo hace. De esta manera Dios los librará de la mano de los filisteos. Como resultado, el pueblo quita los dioses de entre ellos y bueno, van a Mizpa, se reúnen ahí, ayunan, se arrepienten delante del Señor y ahí comienza el Señor a restaurarlos. Y luego viene el enfrentamiento, ¿verdad? Contra Filistea, con la nación filistea y definitivamente que no se hace esperar. Ellos ya se arrepintieron, ya se humillaron y ahora ellos claman al Señor y el Señor les contesta y derrotan a Filistea, ¿sí? Confiar enteramente en Dios en momentos de crisis
nos permite disfrutar de su gracia. Eso es muy importante. Pero aquí resalta un aspecto, estimados amigos, un aspecto muy importante, el arrepentimiento del pueblo de Dios. Y es algo que tú y yo debemos tener muy en cuenta. Fíjate, el arrepentimiento consiste en purificar cada área de nuestra vida. Este es un proceso muy importante porque limpia todo el pecado que ha sido impregnado en nosotros y nos permite ser llenos de la sagrada gracia de Dios, lo cual es posible si nos purificamos. Por ejemplo, cada comida que servimos es puesta sobre un plato limpio y después de comer, estos se deben lavar, porque de lo contrario huelen mal y se llenan de bacterias. De la misma forma, si no nos arrepentimos cada vez que pecamos, ocurre algo muy similar a lo que pasa con los platos sucios al desayunar, almorzar o cenar. Debemos acostumbrarnos a vivir en el camino del arrepentimiento. Cuando tenemos un corazón que se arrepiente todos los días, Dios hace nuevas obras a través de nosotros. Además, si nos arrepentimos, podremos escuchar la voz de Dios, descubriremos su voluntad y tendremos una paz y gracia abundante. No podemos hacer nada santo si no nos arrepentimos. No olvide que en un lugar repugnante y lleno de pecado, solo habrá problemas. A pesar de nuestros defectos y errores, debemos arrepentirnos ante Dios y pedir su perdón. Uno de los deberes más importantes del fiel no es evadir el pecado, sino saber en qué momento lo cometió y pedir perdón. Esto significa reconocer que somos pecadores. Solo cuando aceptamos nuestros pecados y los confesamos, podemos reconocer que Dios es quien nos rescata del pecado y podremos responder a su llamado. Es hora de dejar de poner excusas y arrepentirnos sinceramente. Confesemos nuestros pecados en vez de permanecer en el remordimiento. Fin de la cita. Este es el ensayo para meditar de la lectura de hoy y está muy interesante, estimados amigos. Yo creo que la victoria del pueblo de Israel sobre Filistea no se debió a que quizá ellos habían entrenado muy bien en el manejo de las armas, sino que se debió porque se arrepintieron de sus pecados, porque abandonaron sus dioses, dejaron a las imágenes, a los dioses falsos. Cuando escucharon la voz de su líder, ellos obedecieron, ¿sí? Porque él fue muy claro. Si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Y eso es algo, estimados amigos, que nosotros debemos tener muy en cuenta. Tomar la determinación de obedecer al Señor, deshacernos de nuestros dioses ajenos y de tantas cosas que tiene nuestra vida, es sinónimo del arrepentimiento. Estimados amigos, el arrepentimiento es algo que debemos practicar todos los días. ¿No te parece? Que Dios te bendiga, que tengas un gran día.